Meditemos la palabra que el Señor nos regala en este encuentro. Amados hermanos, la Iglesia Apostólica, instituida y establecida por el Señor Jesucristo, es una iglesia que experimenta el poder todopoderoso de su Señor y Salvador. Y precisamente el pasaje de hoy nos muestra de una manera especial la presencia poderosa del Señor Jesucristo en su iglesia, en un tiempo donde la iglesia querían destruirla. Lucas, después de hablarnos de la conversión y ministerio inicial del apóstol Pablo, ahora introduce otra vez al apóstol Pedro con dos milagros que están como calcados en los milagros de Jesús y que se ven palpables en el crecimiento de su iglesia. El primer milagro, ¿cuál es? La curación de Eneas. Recuerda entonces al narrado por Marcos 2, 1 al 12, en donde Jesús sana a un paralítico. El segundo, la resurrección de Tabita. Sigue de cerca el relato de la resurrección de la hija de Jairo, narrado en Marcos 5, 36-43. Lucas toma hasta los detalles más conmovedores en estas narraciones de estos milagros. Por ejemplo, Jesús ordena, Talita cum, que quiere decir, niña, levántate. Entonces, Pedro, a su vez, dice, Gacela, levántate. Lo vemos en el versículo 40 de este episodio. Recordemos que la muerta de vuelta a la vida se llamaba Tabita, que quiere decir Gacela. Gacela, como todos sabemos, Lucas es tan recursivo y discúlpenme por decirles que a mí me llama tanta la atención Lucas, porque hay unos recursos tan hermosos. Por ejemplo, aquí a Tabita la llama Gacela. Es un animal que de patas largas, parecido a un venado, es un antílope que es muy esbelto al caminar. Así nos narra Lucas que Gacela era una mujer esbelta y grácil. También dice Lucas que Gacela repartía muchas limosnas y hacía grandes obras de caridad. Esa actitud de repartir limosnas y hacer muchas obras de caridad, esas cualidades de Gacela hay que imitarlas. Pedro siempre dio a conocer que los milagros realizados no era él quien que ni tenía el poder ni la piedad para sanarlo. Lo dijo bien claro y siempre lo dio a conocer cuando se realizaban estos milagros, que era Jesucristo quien tenía el poder y la autoridad para realizarlo. Ante los milagros realizados por Jesús a través de Pedro, Lucas dice que no solamente se convirtieron los de Lida, de esa ciudad donde ellos se encontraban, sino que también los que habitaban en toda esa región de Jaffa. Porque hasta allá llegaron ellos pronto por curiosidad, de pronto por necesidad. Pero lo que hay que tener claro es que se convirtieron todos. Así que la curación de Eneas, hermanos, no fue un fin en sí mismo, sino que Dios lo usó para convertir a muchos. Esto significa que los milagros son señales que nos dirigen a Cristo, que aprendemos de Él, para que confiemos en Él. Los milagros tienen en su centro a Cristo mismo. También podemos resaltar en el versículo 32 que nos dice que el apóstol Pedro estaba visitando a todos. Qué hermosa imagen tenemos aquí del apóstol Pedro, ¿cierto? Un apóstol que era también un pastor, ya que se preocupaba
por las congregaciones cristianas y quería llevarles una palabra de enseñanza y de consuelo, de ánimo y fortaleza. Pedro había aprendido esto del Señor Jesucristo, que es nuestro gran maestro. La iglesia nos dice que Pablo, tomando otra cita en Efesios 2:20, que Pablo tiene como fundamento a los apóstoles y profetas, es decir, la enseñanza y la práctica que ellos nos dejaron en la Biblia son una enseñanza práctica apostólica. Aquí es la visitación de los líderes a la congregación. Pedro, como apóstol, tenía una gran responsabilidad pastoral de visitar a las congregaciones. No solamente enseñaba, sino que mantenía comunión estrecha con los hermanos de la iglesia. Esa es una enseñanza que debemos nosotros asumir también como cristianos católicos. Pedro visitaba a todos. Esto significa que Pedro decidió visitar a las congregaciones cristianas fuera de Jerusalén. No solamente Pedro estaba en Jerusalén, sino que decidió visitar a las congregaciones que estaban fuera de Jerusalén. Para esto tenía que viajar. Se pueden imaginar en qué viajaba Pedro. ¿A caballo o a pie? Recorrer muchas millas o kilómetros para llegar a los diferentes lugares. Hoy en día, de pronto nos mandan a una misión al interior del país. Bueno, fácilmente si tenemos la comodidad de irnos en avión o en un bus con aire acondicionado, con todas las comodidades, pero miren que Pedro no. Repito, a caballo o a pie. Y esto era para llegar a los diferentes lugares. Recordemos que Lida estaba cerca de la costa del mar Mediterráneo, haciendo un poco de geografía, entre Jope y Jerusalén. Allí fue a visitar también a los santos. Dice Lucas, es decir, a los que el Espíritu Santo había apartado del mundo y consagrado a Dios. Esos eran los consagrados, los que habían separado el Espíritu Santo del mundo y lo había dirigido hacia Dios, que eran los convertidos, a los creyentes y discípulos del Señor. Por otro lado, hermanos, noten que la forma en que Pedro habla de Jesucristo da a entender que Jesucristo está vivo. Dice, Jesucristo te sana. Así fue que dijo literalmente Pedro. Jesucristo te sana. Indica que Pedro está completamente seguro de que Jesús está vivo. Amados hermanos, Jesucristo no está muerto, sino que está vivo. Y mejor aún, Él está actuando poderosamente en su iglesia. Como vimos, Él sana a Eneas. El milagro se efectuó inmediatamente, ya que Pedro también le dijo que se levantara y arreglara su cama, ¿cierto? En la que había estado acostado, quién sabe por cuánto tiempo no estuviera acostado ahí Eneas. Lucas dice que Eneas enseguida se levantó. La orden de sanidad es una orden poderosísima. Nadie se puede oponer ni resistir al poder de Cristo. Al poder de Cristo, recordemos que está vivo y es poderoso. Y por eso Eneas se levantó enseguida. El Cristo vivo continúa manifestándose en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Queridos hermanos y hermanas, como podemos apreciar, el texto de hoy nos trae unos 5 o 6 interrogantes que también pues nos ayudarán a contextualizar un poco más, a adentrarnos un poco, a entender un poco más la palabra que hoy hemos escuchado a través de nosotros acá. La recomendación es pues que al terminar el itinerario tomemos la Biblia y el texto y tratemos de resolver este cuestionario que está allí para
como les repito, entender un poco más la palabra que hoy hemos proclamado. A continuación vamos a leer un versículo para memorizar la palabra, y es el versículo 40. Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y rezó. Después, vuelto hacia el cadáver, ordenó: Gacela, levántate. Esto está en Hechos 9, capítulo 9, versículo 40. El Papa Francisco nos enseña: hemos recibido un don para volvernos nosotros mismos dones. Un don no se compra, no se cambia y no se vende. Se recibe y se regala. Si nos aprovechamos de él, si nos ponemos nosotros en el centro y no el don, dejamos de ser pastores y nos convertimos en funcionarios. Hacemos del don una función y desaparece la gratuidad. Así terminamos sirviéndonos de la iglesia para servirnos a nosotros mismos. Nuestra vida, sin embargo, por el don recibido, es para servir. Lo recuerda el Evangelio, que habla de siervos inútiles, tomado de Lucas capítulo 17, versículo 10. Oremos con la palabra. La comunidad que reconoce el poder de Dios y la fuerza de su Espíritu sabe colocar toda su confianza en Él y en su misericordia. Es la misma experiencia que el salmista nos cuenta en el Salmo 28. La manifestación de Dios en la tempestad. Tomemos sus palabras como oración y dejémonos inundar de la confianza total en Dios, que nos libera y nos hace libres para liberar. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para finalizar, vamos a hacer la oración por la evangelización de la Arquidiócesis de Cartagena. Padre bueno y misericordioso, concédenos anunciar a Jesús con alegría y con el poder del Espíritu Santo, y enséñanos a vivir como discípulos misioneros en comunión de comunidades en la Arquidiócesis de Cartagena, para que, comprometidos en un mundo más justo, el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón sean los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este encuentro lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.